En este video hablaremos sobre un tipo de oscilador conocido como oscilador de bloqueo y más popularmente como el ladrón de Julios. Este circuito tiene la peculiaridad de que puede funcionar con voltajes tan bajos como medio voltio. Las baterías o pilas, cuando están frescas, tienen un voltaje ligeramente mayor a 1.5 voltios. Una vez que agotan la mayor parte de su energía, este voltaje cae hasta aproximadamente 1.2 volts. En este punto, ya no son capaces de dar energía a la mayoría de los dispositivos en los que las utilizamos. Sin embargo, el ladrón de Julios, al poder funcionar con un voltaje tan bajo como medio voltio, es capaz de extraer la energía que aún queda en la pila, y de ahí el nombre de ladrón de Julios. Vamos a realizar el montaje de un ladrón de Julios típico y posteriormente daremos una explicación de cómo funciona el circuito. El ladrón de Julios necesita un toroide de ferrita, el cual podemos obtener de una lámpara ahorradora como estas. Vamos a abrir la lámpara y en su interior encontraremos un circuito como este, el cual tiene varios componentes, y este es el núcleo de ferrita que necesitamos. Además, podemos aprovechar capacitores de alto voltaje, un inductor, tenemos resistencias, transistores y diodos, así que la próxima vez que se les queme una de estas lámparas, conviene reciclarla para obtener componentes diversos. Aquí tenemos ya el núcleo toroidal que extrajimos de la lámpara ahorradora, y para elaborar el inductor vamos a tomar un par de cables de diferente color para facilitar el armado, calibre delgado alrededor de 26 y de una longitud de entre 25 y 30 centímetros. Y vamos a insertarlo en el núcleo y vamos a dar vueltas con ambos alambres sobre el núcleo de ferrita hasta que completemos alrededor de 8 a 12 vueltas con ambos cables sobre todo el núcleo. Una vez que terminamos de enrollar, vamos a tomar un cable de un color, por ejemplo el blanco, del inicio del embobinado, y uno del otro color del final. Entonces tomamos verde del final y blanco del inicio y los vamos a unir. Y nos va a quedar de esta forma. Tenemos 3 puntos de conexión. Ahora conectemos la resistencia y el LED al transistor. La polaridad de los LEDs se puede identificar porque las patas tienen diferente longitud. La negativa es más corta y la positiva es más larga. El transistor 2N22A, si lo vemos con la parte plana hacia arriba, sus pines serán emisor a la izquierda, base al centro y colector a la derecha. Para terminar el ladrón vamos a soldar el inductor. Podemos ver que los dos cables que unimos no se conectan, estos van a la alimentación positiva, y de los dos que nos quedaron, uno de ellos se va a conectar al colector del transistor y el otro al extremo libre de la resistencia. No importa cuál de ellos, podemos invertirlos y también funciona. Vamos a probar nuestro ladrón de Julios con esta batería que ya está agotada. Vamos a checar su voltaje y vemos que es de poco más de 1.2 volts. Esta batería ya no nos sirve para usos normales. El voltaje es muy bajo, ya que una batería fresca nos proporciona arriba de 1.5 volts, 1.55 en este caso, que la batería está casi nueva. Vamos a conectarlo. Y podemos ver cómo enciende nuestro LED.
Recordemos que un LED verde como este requiere de unos 3 voltios para funcionar, o sea que el circuito del ladrón de Julios está haciendo su trabajo de elevar el voltaje de la batería, que está prácticamente agotada, para que pueda funcionar el LED. Veamos ahora cómo funciona este oscilador. Inicialmente el transistor está apagado, es decir, no fluye corriente entre el colector y emisor. Una pequeña cantidad de corriente fluye desde la batería y a través de la primera bobina y la resistencia hacia la base del transistor, con lo cual este se abre parcialmente. Entonces la electricidad ya puede fluir por la segunda bobina a través del canal colector-emisor del transistor. Al circular corriente por la segunda bobina, se crea un campo magnético que a su vez induce corriente en la primera bobina, la cual se suma a la que ya circulaba, y el transistor se abre aún más al haber más corriente en la base. Al abrirse más el transistor, circula aún más corriente por la segunda bobina, con lo que se incrementa el campo, y a su vez circulará más corriente por la primera bobina. Este proceso continúa hasta que el transistor está completamente abierto. En este punto, el campo magnético deja de crecer, con lo cual ya ahora circula menos corriente por la bobina primaria. Al circular menos corriente, disminuye el campo magnético, entonces se va a inducir un voltaje en sentido contrario en la bobina primaria, con lo cual la corriente disminuye. El transistor se empieza a cerrar, circula menos corriente, el campo magnético continúa haciendo disminuir la corriente en la bobina primaria, y este proceso continúa hasta que el transistor se cierra por completo. La energía que estaba almacenada en el campo magnético tiene que irse a algún lado. Ya no puede fluir corriente a través del transistor porque está cerrado, entonces el único camino es a través del LED. Cuando el campo magnético colapsa, se crea un voltaje muy alto, que es el que fluye a través del LED, y este voltaje es normalmente mayor que el de la pila, dependiendo del número de vueltas en la ferrita. Es por eso que el LED puede encender, debido a este aumento de voltaje al colapsar el campo magnético. Una vez que esto sucede, el sistema regresa a su estado inicial y el ciclo se repite. Este ciclo del que hemos hablado, para un ladrón de Julios normal, sucede aproximadamente 50.000 veces por segundo.